Oremos. Amantísimo y bondadoso Dios, en esta hora nuestro Señor, humildemente Señor, le queremos agradecer por su protección y por su cuidado. En esta mañana, Señor, nos presentamos nuevamente y te damos las gracias, Señor, por permitirnos reunir, eh, por permitir, Señor, que podamos seguir contemplando este mensaje, Señor, maravilloso que tú has traído y que Señor, has acrecentado la luz luego de julio de 2023. Oh Señor Dios del cielo, humildemente nos presentamos delante de ti con la única petición, Señor, de que, Señor, tomes nuestro corazón, nuestra vida. Que Padre Celestial, al contemplar estas verdades preciosas de tu palabra, podamos ser, Señor, inducidos a reconocer la revelación de ti misma a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la compañía de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque has puesto este mensaje y que hemos podido, Señor, conocerlo y tratar de buscar entenderlo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, un feliz día, mis hermanos. Hermana Margot, bienvenida. Hermano Leno, bienvenido. Amén, hermano. Buenos días a todos. Amén. Amén, mi hermana. Sí. Muy bien. Estamos analizando, ¿sí? El tema número 3, sí, del anciano Jeff sobre las tablas de Habacuc. Sí, ahí ustedes pueden ver parte de lo que hemos avanzado. Sí. Muy bien, yo voy a hacer un resumen hasta este punto. Sí. Muy bien. Sí, en este estudio está centrado precisamente bajo la manera en cómo el Señor condujo al movimiento milerita históricamente, estableciéndolo sobre una plataforma perfecta de verdad. Y el punto central de este mensaje se basa en la advertencia de que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Sí? Esta conducción y esta enseñanza, según nos los está presentando el anciano Jeff, se encuentra de manera simbólica en la experiencia del clamor de medianoche. ¿Sí? Es allí, en la historia del clamor de medianoche, en donde podemos ver con mayor fuerza la conducción de Dios. El clamor de medianoche, mis hermanos, como hemos visto, es un proceso de prueba que el Señor diseñó para producir un pueblo que pudiera entrar por la fe en el lugar santísimo. Y este proceso de prueba se nos ha ilustrado por medio de 3 pasos dentro de cada uno de los mensajes de los 3 ángeles, ¿sí? Pero específicamente bajo el mensaje del segundo ángel. 3 pasos dentro del mensaje del segundo ángel. El inicio del tiempo de demora, de tardanza, es el periodo, ¿sí?, que comenzó en marzo, abril, ¿sí?, 19 de abril, es decir, después del primer chasco, en la primavera del 44, y se extiende hasta la llegada del clamor de medianoche, ¿sí?, el tiempo de tardanza. Ese tiempo de tardanza es parte de ese proceso de purificación. Ahora, la llegada y la proclamación del clamor de medianoche, ¿sí?, es propiamente identificado en la reunión campestre de Exeter del 12 al 17 de agosto de 1840. Y el cierre de la puerta, el cierre de la oportunidad, el último paso en este proceso de prueba, ocurre el 22 de octubre de 1844. Y el propósito de ese proceso, mis hermanos, incluido el chasco, era probar y demostrar los corazones de aquellos que esperaban, revelando los caracteres, los verdaderos caracteres y fortaleciendo los creyentes sinceros. Ahora, se nos presenta la parábola de las 10 vírgenes, ya que la historia del clamor de medianoche es el clímax del evangelio eterno, ya que él produce y separa 2 clases de adoradores, ¿sí?, como nos lo muestra la parábola,
en vírgenes prudentes eh, y, y vírgenes insensatas. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes ilustra la experiencia del pueblo adventista en los últimos días. Ahora, la diferencia clave entre las dos clases radica en la experiencia individual. Las insensatas, mis hermanos, se movieron por impulso, dependiendo de la fe de sus hermanos, satisfechas con emociones sin entendimiento completo de la verdad o una obra genuina de gracia, que es el símbolo ha sido simbolizada como el aceite. Ahora, cuando llegó la prueba, su fe falló y ya no pudieron más apoyarse en la fe de otros. En contraste con esto están los prudentes, los cuales habían recibido el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo a través de la gracia de Dios, teniendo una experiencia personal de fe. Entonces, la fe, el aceite, se convierte en ¿qué cosa? En intransferible, por lo que cada uno debe sostenerse por sí mismo. Ahora, este proceso de prueba, mis hermanos, es considerado y es presentado ante nosotros como esencial, porque la historia ya no podemos decir que se está repitiendo en nuestra experiencia. Ahora, vamos a abordar, hasta este punto hemos abordado el anciano Jeff de la conducción, ¿sí? Ahora toca el aspecto de la enseñanza. Y las enseñanzas a no olvidar se encuentran precisamente en los diagramas proféticos de 1843 y 1805. En verdades fundamentales como los 2520, ¿sí? La primera de todas estas verdades fundamentales. Ahora, los mileritas creyeron que los periodos proféticos de los 2500, los 2300, los 1335 días terminaban en 1844. Y el diagrama profético preparado por Charles Fitch fue visto, lo vimos, lo leímos, Conflicto de los Siglos, como un cumplimiento de la orden dada a Habacuc, que fue la declaración: escribe la visión y declara en tabla. Y la mensajera del Señor afirma que la mano de Dios cubrió un error singular en el cálculo de los periodos proféticos, lo cual fue intencional para producir el chasco. Por lo tanto, rechazar el diagrama profético y sus verdades bajo el argumento de que contiene errores es rechazar simultáneamente el espíritu de profecía y últimamente la Biblia, ya que Habacuc 2 dice que la visión no miente, ¿sí? Entonces, teniendo estos puntos claros, entonces vayamos precisamente al punto donde lo dejamos. Muy bien, justo por acá. Si avanzamos algo. Ok, justo acá. Ahora nos dice, inicia diciendo, ahora, de primeros escritos, página 74, vamos a abordar qué enseñanza deberíamos temer olvidar. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debía ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó un error en alguna de las cifras para que nadie pudiera verlo hasta que su mano se apartó. Cierra comillas y entonces nos dice, ahora, si tuviéramos tiempo, podríamos repasar y mostrar el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad puede tener más de una definición correcta. No estoy negando alguna de las otras definiciones, pero el misterio de iniquidad que quiero al menos pasar por su banco de memoria en este punto es el misterio de iniquidad, que es la obra de Satanás al mezclar el mal con el bien, la verdad con el error. En las historias sagradas, donde el Señor va a probar a su pueblo, ahora, siempre verán al misterio de iniquidad, y por mi misterio de iniquidad me refiero a la actividad de Satanás al mezclar la verdad con el error. Así que cuando la gente llega a este punto de prueba, el misterio de iniquidad ha nublado los asuntos.
Cuando llegaron esos tiempos de prueba, la Biblia nos dice que la simiente de Satanás se había mezclado con la simiente de Dios antes de, antes de eso. Eso es lo que causó que el misterio de iniquidad se cumpliera en el tiempo de Noé. Y se expresa en Génesis que los hijos de Dios vieron a los hijos de los hombres que eran hermosas y las tomaron por esposas. Esa es la mezcla de las dos semillas. El misterio de iniquidad que precede a la prueba de Noé. La prueba de Noé, la prueba de Moisés y en el Mar Rojo. Bueno, es una larga disertación en las Escrituras sobre cómo Israel, que iba a ser aprobado en el Mar Rojo, iba a ser probado en el Mar Rojo y probado en el Sinaí, había sido corrompido con las enseñanzas de Egipto después de estar allí tanto tiempo. Ese era el misterio de iniquidad. Habían sido influenciados, impactados por enseñanzas satánicas. El tiempo de los judíos fueron las enseñanzas griegas los que prepararon el camino para que el Sanedrín rechazara su proceso de prueba. Ahora, nos dice entonces, cuando llegas a la historia milerita, los mileritas y las iglesias protestantes acababan de salir de los 1260 años de influencia papal. Y esa influencia papal era de corrupción, era de la corrupción de la semilla pura con la semilla impura, lo que produce un misterio de iniquidad que precede a la prueba de la historia milerita. Es el misterio de iniquidad que siempre está ahí. Y el misterio de iniquidad, si van a estudiarlo cómo funciona, podríamos ir simplemente a Patriarcas y Profetas, el primer capítulo. La hermana White nos dice que Satanás logró el misterio de iniquidad en el cielo. Iba a haber una prueba en el cielo sobre qué ángeles se quedarían en el cielo y qué ángeles serían removidos del cielo. Y Satanás estaba controlando el misterio de iniquidad justo allí, en el cielo, antes de ese proceso de prueba. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Insinuando dudas, colocando sus palabras por encima de la palabra de Dios y, más importante aún, guiando a otras personas a expresar sus falsas enseñanzas. Una actividad siniestra, colocar dudas en tu mente entre tú y yo, y luego vas a expresar esas dudas a un grupo. Así que si alguien quiere quejarse de la duda que se está expresando, se van a quejar de ti, no de mí. ¿Sí? Entonces noten, ¿sí?, cómo el anciano Jeff está estableciendo precisamente, ¿sí?, por medio de Noé, por medio de Moisés, especialmente la actividad del misterio de iniquidad que estaba presente en los días de los mileritas, ya que, como nos dice, las iglesias protestantes que estaban por ser probadas habían reciente salido de las tinieblas papales de los 1260 años de persecución. Ahora, nos sigue diciendo, recientemente, apenas el mes pasado, hubo un pastor, Spokane, Washington, cuando llega a esta cita aquí mismo en Primeros Escritos, donde dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería. Él dice, bueno, fue el diccionario de la época de Elena de White, el diccionario Webster, y cifras, figuras, no significan nada que ver con la aritmética. Eso no es su palabra. Y lo que dijo, bueno, hermanos y hermanas, la mayoría de la gente que escuchó a ese pastor decir eso no lo va a verificar, van a creerle. Como mínimo, él estaba sembrando dudas sobre lo que representa la cifra en este pasaje. Pero en realidad estaba mintiendo descaradamente, porque si vas al diccionario Webster de 1828, dice cifras. En aritmética, su carácter denota un número como 2, 7, 9. Así que estaba mintiendo descaradamente, pero estaba expresando duda, estaba haciendo la obra que se representa como el misterio de iniquidad, estaba identificando para los adventistas, si están dispuestos a verlo, a que este tiempo en la historia de la tierra más vale que estés entendiendo la verdad,
por ti mismo y no escuchando a seres humanos, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. ¡Wow! Entonces noten esto, ¿sí? Y esto es definitivamente lo que nos ha venido diciendo, ¿no? Lo que es la prueba, ¿sí? Del clamor de medianoche, a donde nos quiere llevar el Señor. Entonces nos dice, así que en primeros escritos, en la página 74, dice que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó un error en algunas de las cifras, para que nadie pudiera verlo hasta que su mano se apartó. Cierra comillas y entonces dice, por cierto, es una distracción y los teólogos a menudo lo hacen. Si quieren entender lo que significa una palabra en la Biblia o en el espíritu de profecía, no miras primero diccionarios, miras al profeta. Si se pregunta por un ejemplo de eso en Daniel usa la palabra hebrea rum en Daniel 8:11 y se traduce como quitar, take away. Y la gente puede pensar en Daniel 8:11 cuando el continuo es quitado, significa ser removido, porque dice quitar. Pero Daniel usa la palabra hebrea rum en otros 5 lugares en sus escritos y ni una sola vez se traduce como quitar. Se traduce como el significado del hebreo idéntico, que es levantar y exaltar. Así que pensar en rum en Daniel 8:11 significa quitar, es llegar a la conclusión basada en las traducciones de los hombres, pero no es llegar a una conclusión basada en cómo Daniel empleó la palabra. Entonces vemos aquí, ¿no? Precisamente este punto que es clarísimo, ¿no? De cómo precisamente el Señor ha utilizado, ¿sí?, a los profetas, ha utilizado a Daniel y ha utilizado incluso las palabras que están en relación con la profecía, especialmente con Daniel 8, con un mensaje específico, ¿sí? Ahora, nos dice, así también sucede con Elena de White. Si quieres llegar a la gente, si quieres llegar a la gente a decir que en primeros escritos, en la página 74, las cifras, que estas, ¿sí?, ¿cómo las llamarías? Figuras artísticas, estas figuras gráficas, si quieres llevarlos a creer eso, bueno, una de las cosas que supongo que harías es decir, bueno, el diccionario de la época de Elena de White no dice que las cifras signifiquen algo que ver con aritmética, y confiar en lo que la mayoría de los laudicenses que te escuchan decir eso no van a ir a mirar ese diccionario porque no lo tienen, porque no están dispuestos a tomarse el tiempo. Pero si lo hicieran, encontrarían que cifra sí significa aritmética, pero no es ahí donde vas primero. El primer lugar al que vas es Elena de White. Quiere decir Elena de White con cifras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Elena de White con cifras? Es la pregunta, ¿no? Entonces nos dice, en primeros escritos, en la página 74, ella dice, su mano cubrió y ocultó un error en alguna de las cifras. Y entonces luego, en la página 236, ella dice que la mano del Señor cubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos. Noten entonces eso allí. Entonces nos dice, allí la profeta identifica, ¿sí?, que su terminología, cifra, representa los periodos proféticos. Es el periodo aritmético, no es la obra de arte. Entonces, ¿sobre qué sostuvo el Señor su mano? Sostuvo su mano sobre un error en el cálculo de los periodos proféticos de las cifras. Y no, hermanos, este es el remate. Quiero decir, hay muchos hombres alrededor del mundo en este momento que están presentando el mismo mensaje que estamos presentando y simpatizo con ellos y los apoyo. Pero cuando se trata de los 2520, y si Elena de White creía que los 2520 era una profecía válida, este es el argumento. Aquí es donde estamos ahora. Esta es la prueba que vemos el punto de partida. Este es el punto de partida
todos los argumentos que son sólidos y verdaderos son buenos, pero este es el último, este es el punto de partida, porque está al principio del libro de primeros escritos en la página 74, donde dice que el Señor sostuvo su mano sobre un error en algunas de las cifras. Y en el mismo libro, donde ella define qué eso significa, y es allí en la página 236, dice de la siguiente manera: vi al pueblo de Dios gozoso en la expectativa, esperando a su Señor, pero Dios diseñó probarlos. ¿Cuándo está ella hablando aquí? Está hablando justamente aquí del primer chasco. No está hablando del chasco aquí, es decir, del 22 de octubre, porque van a ser probados aquí también, pero está hablando de aquí. Dios diseñó probarlos. Su mano cubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos. ¿Cómo iban a probarlos? Mediante el tiempo de tardanza. Iban a sostener su mano sobre su entendimiento de los periodos proféticos. No tenemos nada que temer, ¿sí?, del futuro, excepto que olvidemos cómo el Señor nos ha guiado en el pasado, en esta historia y en sus enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? Pues estos periodos proféticos son las enseñanzas que produjeron ese tiempo de tardanza. Entonces noten, mis hermanos, definitivamente la lógica profética, ¿sí?, que el Señor nos lleva a entender con respecto a esto es con claridad, ¿sí? Y ahora me doy cuenta, ¿no?, que el Señor no solamente utilizó las verdades que fueron establecidas en los diagramas proféticos, ¿sí?, sino que también la historia que se produjo en la formación de esas verdades proféticas es una historia diseñada por el Señor. Y qué lamentable que hoy en día no solamente, hablando del adventismo laodicense, no solamente rechaza las verdades, sino en su afán de rechazar las verdades, las solemnes verdades dadas por el Señor y que están registradas, que están consignadas en los diagramas proféticos, ¿sí?, llevan incluso a que el adventismo laodicense obvie la historia que produjo, ¿sí?, precisamente el diagrama profético y las verdades que el Señor trajo, ¿sí? Porque eso lo han, Satanás ha hecho algo tan tremendo que han tratado de desvirtuarlo, han tratado de destruir precisamente esa historia, la historia milerita. Ahora, noten, y cuando digo destruir, me refiero en cuanto a su eficacia, ¿sí?, en cuanto a la forma de enfocarlo, ¿sí? Porque en el adventismo laodicense, se le ha enfocado desde el punto de vista del chasco como siendo tan solo una imperfección humana, ¿sí?, como un error de los muchos otros errores que tenían, y que esa es la parte tan tremendo ha sido Satanás, que ha llevado a la iglesia a decir, bueno, ese fue el periodo de los chascos, no queremos mucho recordarlo, ¿sí? Así es como se ve, así es como se presenta, ¿sí? Se presenta hoy en día en el adventismo, precisamente la historia milerita. Ahora, nos dice, sigue la cita donde dice, su mano cubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos. Aquellos que esperaban a su Señor no descubrieron este error singular. Y los hombres más eruditos que se oponían al mensaje también fallaron en verlo. Dios diseñó que su pueblo se encontrara con un chasco. El tiempo pasó y aquellos que habían mirado con gozosa expectativa al Salvador estaban tristes y desanimados, mientras que aquellos que no habían amado la aparición de Jesús, pero abrazaron el mensaje por miedo, estaban complacidos de que Él no viniera en ese tiempo de expectativa. Su profesión no había sido
no había afectado sus corazones y purificado la vida. Noten esto. Su profesión no había afectado sus corazones y purificado su vida. El paso del tiempo estaba bien calculado para revelar tales corazones. Fueron los primeros en envolverse y ridiculizar a los tristes y decepcionados que realmente amaban la aparición del Salvador. Tremendo esto. Entonces sigue diciendo, vi que la sabiduría de Dios al probar a su pueblo y darles una prueba escrutadora para descubrir a aquellos que retrocederían y volverían atrás en la hora de prueba. Jesús y toda la hueste de celestial miraron con simpatía y amor a aquellos que con dulce expectativa habían anhelado ver a quien sus almas amaban. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice, sí. Dice aquí, los ángeles, sigue diciendo la cita, estaban revoloteando a su alrededor para sostenerlos en la hora de prueba. Aquellos que habían descuidado recibir el mensaje celestial fueron dejados en tinieblas. Wow, mis hermanos, miren esto, porque lo que estamos leyendo aquí es la descripción histórica de la experiencia vivida por los migueleritas bajo el clamor de medianoche, el cual está siendo tipificado para nosotros. Y noten lo que ha sucedido con aquellos que han descuidado recibir este mensaje celestial luego de julio del 2023. Han sido dejados en tinieblas, nos dice. Y la ira de Dios se encendió contra ellos porque no recibieron la luz que Él les había enviado desde el cielo. Hemos leído esa cita, ¿no? Los dos tubos en los cuales bajan los misterios, ¿sí? Las comunicaciones del Señor, las comunicaciones que Él envía, la luz que Él ha estado emanando desde el lugar santísimo, para preparar a sus sellados, aquellos que han andado al paso de la luz, aquellos que se han mantenido como estudiantes de la profecía bíblica. Alabado sea el Señor. Entonces nos dice, esos chasqueados, sí, esos fieles chasqueados que no podían entender por qué su Señor no vino, no fueron dejados en tinieblas. Nuevamente fueron llevados a su Biblia para escudriñar los periodos proféticos. La mano del Señor fue removida y el ciclo singular o el error singular fue explicado. ¿Sí? Tremendo, definitivamente, esta experiencia. Entonces aquí ella va a explicar el error en las cifras en el diagrama de 1843 y ya ha definido que las cifras representan los periodos proféticos. Entonces noten, abre comillas, vi que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma evidencia que había presentado para mostrar que el mismo periodo profético cerraba en 1843, probaba que terminarían en 1844. Ahora, en una discusión, Elena de Hoy coloca su sello de aprobación en los 2520. Solo hay 3 periodos proféticos en ese cartel que ellos entendieron que terminaban en 1843. El primero de ellos es los 1335, termina en 1843, el 2520 que termina en el 1843 y los 2300 que terminan en 1843. 3 testigos. Pero Dios sostuvo su mano sobre un error en algunas de las cifras, los periodos proféticos en ese cartel, hasta que su mano fue removida. Y cuando removió su mano, los fieles que esperaban fueron llevados a estudiar las profecías, ¿sí? A estudiar, los periodos proféticos una vez más, y encontraron que la misma evidencia que los había llevado a presentar los periodos proféticos
cerraban en 1843. Fue entonces reconocida para probar que terminarían en 1844. Entonces noten, aquí está verdaderamente el punto. Dice, y hermanas, exceptuando uno, los 1335, que comienzan en el año 508 y terminan en 1843. Pero aquí, este 508, esto es lo que llamamos DC, ¿sí? El otro, el 2520, comienza en el 677, es el que es impactado por la plenitud del año. Pensaron que terminaba en 1843, pero después entendieron que la misma evidencia que los había llevado a predecir 1843 probaría de esta manera la profecía de los 2520 que terminaban en 1844. Y la profecía de las 2300 tardes y mañanas comienza en el año 457, habiendo pensado que terminarían ¿cuándo? En 1843. Pero después del chasco de primavera, el primer chasco, a través de este estudio que los periodos proféticos, de los periodos proféticos, se dieron cuenta que terminaban en 1844. Solo hay tres potencias aquí, solo hay tres profecías aquí que ellos predecían que terminaban en 1843. Y una de ellas termina en 1843, porque si comienza en el año 508 después de Cristo y sumas 1335, de cualquier manera que lo sumes, va a terminar en 1843. ¿Sí? Esta profecía, los 1335, no son los periodos proféticos sobre los que el Señor sostuvo su mano. ¿Qué es? Es identificar esta historia aquí. Interesante este punto, ¿no? Sí. Claro, para nosotros ha sido común ver esto. Sí. Ahora, noten lo que va a decir. Cerramos una cita ayer de Elena de White y decía: bienaventurados los ojos que vieron las cosas que transcurrieron en 1843 y 1844. Noten ahí los 2 años, ¿no? Y luego cierra su declaración diciendo: entonces Daniel estará en su suerte. Ella está dando un comentario inspirado sobre los últimos 2 versículos de Daniel 12. Bienaventurado el que espere y llegue. ¿Sí? Bueno, sería bienaventurado el que espere y llegue a los 1335. Pero tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás en tu suerte. En la presentación de ayer terminamos con la cita de Elena de White: bienaventurados los ojos que vieron las cosas que fueron vistas en 1843 y 1844. Esto es bienaventurado el que llega a 1843. Es decir, que nos conducen directamente, ¿sí?, los 1335 días con la parábola de las 10 vírgenes, con el tiempo de tardanza, ¿sí?, de ese periodo del mensaje del segundo ángel justo al inicio. Y ahora, hermano, entonces, bienaventurado el que llega a 1335 días. Son profecías que es de tiempo que llegaron hasta 1844. Sí, eso lo entiendo. Pero entonces, no sé si usted tuvo la oportunidad de Gambetta ponerlo en el futuro. O sea, ¿qué gana con ponerlo en el futuro si era una profecía de tiempo y terminaba allí? O sea, ¿cómo confundir? ¿Por qué confundir las mentes nuestras? ¿Cuál era el propósito? No entendí eso. Claro, mi hermana, porque si usted se da cuenta, están destruyendo la estructura que el Señor ha dejado del mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel. No comprenden la llegada de los ángeles históricamente y que esto pertenece a un patrón, ¿sí? Y que las profecías como esa de los 1335 días,
Noten eso. Fíjense que la profecía que conduce a establecer la historia milerita, una de ellas, 1843, la otra que son los que llegan en principio a 1843 y luego llegan al 44, son las 2300 y los 2520. ¿Qué ha sucedido? Los 2520 los han negado y está afectando directamente sobre dos periodos que comprenden mal los 2300 tardes y mañanas y ahora reaplican los 1335. Lo que están haciendo es destruir la secuencia profética que el Señor ha dejado. Y no solamente destruyen eso, destruyen el proceso por el cual el Señor probó a su pueblo y va a probar a su pueblo. Por lo tanto, no tienen una experiencia real. Aquellos que crean que los 1335, los 1290, los 1260 se van a repetir en el momento de la ley dominical y entonces empiezan a contar y ponen 30 días después, 30 días antes para llegar a esos 1200 hasta que escuchan la bienaventuranza, que es la voz de Dios. Todo eso como lo mueven, ¿sí? Está destruyendo la forma en como el Señor está terminando la obra. Sí. O sea que destruyen el mensaje de los tres ángeles. Destruyen el mensaje, tal cual. Y destruir el mensaje de los tres ángeles es destruir la experiencia que está atado a ellos. Y bueno, imagínense, ¿qué iba a decir? Tremendo. Es más, gracias, hermano. Amén, mi hermana. Es más, noten esto. Noten que lo que hacen con lo que conduce, noten esto, que es el primer tema del anciano Jeff sobre las tablas de Habacuc. Como no aceptan los 2520 porque los han rechazado, entonces, obvio, se quedan sin ancla. Entonces, los periodos proféticos quedan a la virtud de ser ubicados donde sean. Les pregunto, ¿acaso eso no fue lo que sucedió cuando ocurrió el gran chasco con aquellos adventistas mileritas, con Guillermo Miller y los que estuvieron con él, que rechazaron la luz del tercer ángel? ¿Acaso no fue eso? Trataron de reaplicar los periodos proféticos, es decir, de establecerlos ahora más adelante. ¿No se dan cuenta? Es decir, cayeron, se apartaron del camino, de la senda, y cayeron hacia el mundo perverso y sombrío. Es exactamente lo que nos está diciendo. Es decir, los que hoy reaplican los 1335, los 1290, y están repitiendo la historia de los adventistas nominales o de los mileritas que no aceptaron el mensaje del tercer ángel luego, posterior al chasco. Lo están repitiendo. Es más, están cayendo del mundo sombrío y perverso porque están negando la luz que estaba detrás de ellos. ¿Cuál es la luz? El clamor de medianoche. Es decir, que se cumplió esos 1335 días, se cumplieron para marcar la llegada del tiempo de tardanza. Y también la llegada del tercer ángel para 1844. Amén. Así es. Así es. Ya. Entonces, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque contemplar esto, vemos por qué el adventismo está en la condición que está y las teorías que están. Ahora, noten, sigue diciendo. Y luego, en el siguiente párrafo, ella dice, el mensaje fue dado. No debería haber demora en repetir el mensaje, porque las señales de los tiempos se están cumpliendo. La obra final debe hacerse. Una gran obra se hará en un corto tiempo. Un mensaje pronto será dado por designación de Dios. Noten que crecerá hasta convertirse en un fuerte pregón. Mis hermanos, desde 1989 el Señor ha designado un mensaje y ese mensaje ha ido creciendo hasta que se va a convertir en lo que está justamente ahora en un fuerte pregón.
que los hombres no lo puedan ver, pero cuando ustedes han visto que el anciano Jeff muestra la estadística de cómo la página, sí, de Futuro para América, donde están contenidos los mensajes, está siendo visitada en cada vez mayor aumento de visitas de los mensajes que están siendo allí tocados, de los mensajes proféticos, ¿sí? Es evidencia de que cuando llegue la prueba, ¿sí? Ahora no vemos las estrellas, porque no ha llegado el momento de oscuridad. Pero cuando llegue la ley dominical, que será el momento más oscuro de la historia de este mundo, entonces saldrán a la luz precisamente aquellos que en 160 países han estado estudiando este mensaje. Hermano, es que nada más, o sea, son señales que el Señor nos da a nosotros, porque dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente. Paz, y la palabra paz está ahora por todas partes. Usted se dio cuenta de la FIFA, el legado que le dio, la medalla esa que le dio a Trump, que por la paz, hermano. Sí, sí. Increíble. Yo cuando vi eso y que levantaban eso, sobre todo el mundo allí con las manos así, yo dije, Dios mío, esto es una señal de que paz, 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 imagínese. Dice, ¿vendrá qué? Destrucción de repente. Qué miedo. ¿Mm? Exactamente, porque estamos justo al momento en que Estados Unidos dicta una ley dominical y qué es lo que va a venir. Lo que hemos creído desde el 18 de julio, que no se cumplió el 18 de julio, fue nuestro chasco, pero que todo nos indica que ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir precisamente en la ley dominical, el juicio, la destrucción ante aquellos que declaran paz y seguridad. Tremendo, tremendo eso, ¿no? Ahora, nos sigue diciendo aquí, noten que en la cita termina diciendo, entonces Daniel estará en su suerte, ¿sí? Para dar su testimonio. Entonces cierra comillas y el anciano Jeff dice que Daniel esté en su suerte, es el versículo 13. Bienaventurados los ojos que han visto las cosas que tuvieron lugar en 1843 y 44. Eso es el versículo 12. Elena de White está dando un comentario sobre Daniel 12:12 y 12:3. Y está diciendo que Daniel 12:12 y 13 no está hablando de una profecía de tiempo, está hablando de una experiencia que incluye 1843 y 1844. Y esa experiencia es producida por un malentendido de 1843 que produce un tiempo de tardanza. Y cuando el tiempo de tardanza llega, bienaventurado el que espera, aunque la visión tardare, espérala. Bienaventurado el que espera finalmente hasta aquí. ¿Y qué va a haber? Va a haber cosas en 1843 y 1844. Esa es una bendición. Lo va a guiar al lugar santísimo. Entonces, mis hermanos, miren esto, ¿sí? Esto, por eso es que, miren, el adventismo, como ha desechado las sendas antiguas, hermano, anda sin ancla, anda a tientas en medio de la oscuridad, porque ha desechado el patrón profético, las líneas proféticas que el Señor ha establecido por medio, ¿sí?, de la principal de todas ellas, que es la línea milerita. Y como han rechazado las verdades, pues no pueden obtener la experiencia que está atada a esas verdades. ¿Y qué va a suceder? Por eso es que el anciano Jeff, esto que está diciendo aquí, ahora él ya para nosotros en nuestro tiempo ahora, él dice que no hay ningún cuerpo religioso, no hay ningún movimiento de sostén propio que pueda llenar las características que establecen línea sobre línea esta experiencia. Es decir, no hay ningún ministerio de sostén propio que haya sufrido un chasco para poder verdaderamente decir, ¿sí?,
que está cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes. Solamente hay un grupo en todo el adventismo que se está aplicando esto, y resulta ser que es el grupo en el adventismo que está siguiendo la línea millerita como un tipo de la línea actual al pie de la letra. Por lo tanto, ¿qué experiencia obtienen? La misma experiencia. ¿Y qué bendición tienen? ¿Saben qué? Cuando dice aquí, bienaventurado el que espere y llegue, bienaventurado, y entendemos ahora que fue porque llegó en 1843 y 1844 al tiempo de tardanza, ¿sí? ¿Saben qué estamos haciendo con eso? Nosotros estamos recibiendo la bienaventuranza porque para nosotros en nuestro tiempo, siguiendo el paralelo que el patrón establecido por la historia millerita, el 18 de julio se alinea con el 19 de abril, que fue el momento en que llegó el tiempo de tardanza. Bienaventurado el que espere y llegue. Es decir, aquellos que sufrieron el chasco, el futuro para América, pero que esperaron, ¿sí? Y llegaron después de ese, se encontraron en un estado de incertidumbre, no abandonaron su fe, sino que se mantuvieron como expectantes, viendo que como el Señor en su palabra, ¿sí? Podía demostrar cuál había sido el problema. Lo mismo que sucedió, lo leímos anteriormente. Hermanos, llorando, angustiados, desesperados, o sea, desencantados, una cosa terrible, terrible. Yo creo que todos estábamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? O sea, es una cosa, una experiencia que la vivimos. Yo pensé que la había vivido solamente yo. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Fue algo, una angustia muy, muy terrible. Nos sentimos tan solos, de verdad que sí hemos vivido esa experiencia, hermanos. Sí la vivimos. Y de todas maneras, no nos apartamos, porque igual volvimos a repasar qué fue que pasó y dónde está, dónde está el error, qué fue que pasó. Dios mismo nos guió, o sea, el mismo Espíritu Santo, porque ya no había ser humano que nos guiara, era solamente el Espíritu Santo. Tremendo, Amén. ¿no? Amén. Ese era, no, usted ha repetido algo, que es lo que dice aquí, se han sostenido a sí mismos por la fe. Es decir, no estaban, lo que él está diciendo arriba, que fue el problema de Guillermo Miller. Guillermo Miller confió en la sabiduría humana. ¿Sí? Bueno, el Señor condujo a este movimiento, lo hizo pasar por una prueba tan severa, ¿sí? Que lo que usted dice, a cada uno de los que estaban, ¿sí? Y que no terminaron de ser dispersados, sino que permanecieron en la fe, tuvieron que pisar el lagar solo. Como usted dice, ni siquiera había un instrumento humano en el cual podían confiar, sino que cada quien tenía que sostenerse por la fe sola que había desarrollado. Esto es tremendo. Es decir, definitivamente era una prueba diseñada por el Señor. Sí. ¿Y quiénes tienen esa experiencia? ¿Quiénes han visto repetida? Porque es la experiencia que leemos en el conflicto de los siglos que pasaron los milleritas. ¿Por qué? Porque estaban bajo las líneas, bajo el momento en que llegaban los tres ángeles que estaban produciendo un proceso de prueba. Y ese proceso de prueba es el que el Señor ha escogido que se ha de repetir, que se ha estado repitiendo al final del adventismo. Y solamente hay un grupo. Y cuando digo esto, no lo digo para exaltar, no lo digo para, para la carnalidad. Lo digo es por reconocer de que el patrón se ha cumplido. Y cuando lo comparamos a lo que usted mencionó, como en el caso de
este, de Gambetta, y pudiéramos señalar muchísimos aquí en el adventismo hoy, hermanos, andan a tientas. Ellos saben en el papel, saben lo que va a acontecer, pero no tienen la experiencia porque no han aceptado las líneas. ¿Sí? Por lo tanto, al no aceptar las líneas, la metodología correcta, entonces no tienen la experiencia correcta. Y no tener la experiencia correcta es no reconocer el poder, ¿sí? El mensaje que el Señor ha dado justamente antes de que venga la prueba, que es el clamor de medianoche, para sellar a su pueblo, para purificar a su pueblo. No reconocen el tiempo. Por eso es que no reconocen el tiempo de su visitación. O sea, esa expresión, que es precisamente la definición o la expresión que ilustra la última semana de las 70 semanas en la historia de Cristo, que va desde el bautismo, que se alinea con el 11 de septiembre, ¿sí? Y que nos conduce hasta la cruz y hasta el año 34, en la cual el pueblo, sí, judío, es dejado totalmente en tinieblas. Hay un video, hermano, hay un video de Jeb que yo lo escuché, donde dice que él tuvo una reunión hace muchos años, cuando estaba Gambetta con lo de las trompetas y eso, y estaban ahí habían tres pastores en esa conferencia. Y entonces secretamente, es decir, no delante de la gente ni nada de eso, se reunieron. Ellos se reúnen y dejan que Jeb exponga los 1335 días, 1290 y también los 2520. Él tiene la oportunidad ahí. Y él explica que este pastor, quien más lo atacó a él fue Gambetta. Él lo ataca, claro. Y él le muestra, él llega y le muestra, es una profecía de tiempo cumplida, es decir, terminó en 1844. No podemos colocarla en el futuro, en el futurismo. Y él ahí lo acepta, Gambetta lo acepta, que está equivocado. Él dice, el hermano Jeb dice que él acepta que se equivocó en tiempo, pero que ya no puede hacer nada, es decir, ya él había hecho mucho daño prácticamente a todo el mundo, le había colocado eso. Y hay una controversia ahí en los 7 tiempos. No lo aceptan y no lo aceptan, hermano, por nada. Por nada. Y entonces él me lo menciona. No recuerdo en qué video fue que lo vi, no sé si es en la visitación de Jerusalén. Creo que fue ahí donde él dice que él no lo acepta, pero ellos ya tienen la luz, hermano. Ellos ya saben que se equivocaron. El hermano Gambetta sabe que se equivocó. Él sabe de que eso eran profecías de tiempo que llegaban a 1844 y ya no hay futurismo. Ya terminaron allí, que nos señaló a nosotros un camino y que sabemos que se repite en una experiencia, pero personal para cada uno, ¿no? Se repite en lo personal, como toda la vida de los milleristas y la experiencia millerista es para nosotros ahora. Es lo que eso no lo entienden los hermanos. ¿Por qué no lo pueden entender, hermano, esto? Porque no tienen esa experiencia del primer, el segundo y el tercer mensaje de los ángeles. El mensaje angelical, hermano, para mí fue difícil. Yo pienso, si para mí fue difícil entender el mensaje angelical, dígame usted, para los que no vienen estudiando y no pueden entender este mensaje del 2520 de las tablas de Habacuc, es más complicado, hermano. Es más complicado. Solo el Espíritu Santo va a tener misericordia de estas personas. Solo el Espíritu Santo, hermano. Porque es muy difícil. Amén, mi hermana. Sí, sí, es lo que hemos estudiado. Es un proceso de prueba de 3 pasos. El haber rechazado el primero hace que
que no vean luz en el siguiente. Sí, definitivamente. Y bueno, ese es tremendo considerar eso, esa experiencia que usted habla, de la cual Jeff eh, ha dado testimonio, ¿no? El Señor lo colocó en contacto con los líderes del movimiento de sostén propio para traerles la luz y para que ellos tomasen una decisión en cuanto a esa luz, ¿sí? Algo muy parecido, por eso es que es lo mismo que ocurre, son parte de aquellos, ¿no? Que cuando los dos testigos son muertos en las calles, se alegran, ¿sí? Y dan voces de júbilo, porque murieron los dos testigos, ¿sí? Este, y que cuando vuelve otra vez el anciano Jeff, ¿sí? Produce temor, gran temor en ellos, ¿sí? En el adventismo, ¿sí? Porque, porque lo que usted ha dicho, esos hombres deben recordar en su experiencia pasada que se les mostró su error, ¿sí? Pero ellos continuaron enseñando el error al pueblo, ¿sí? Hasta el día de hoy. Hermano, vino también aquí a Colombia, a la Fundación Restrepo. Él estuvo allí, yo estuve ahí con ellos y vino también con el mensaje. O sea, hay un momento en que Dios sí envió este mensaje a los, como dice usted, de sostén propio, o sea, a esas fundaciones de sostén propio. Todas, él llegó con todo ese mensaje, a todas partes. Yo diría que a todas partes del mundo fue este mensaje, a los de la reforma, ¿sí? Y ellos rechazaron, hermano, todo rechazaron. Ahí no hay nada que hacer. Eso lo explicaba yo a Angeli, una hermana que ella me decía, como ella es restrepista, yo le decía, el mensaje les llegó y ellos lo rechazaron. Exacto. 2008, hermano, llegó este mensaje para Restrepo y ellos inmediatamente rechazaron. Es tremendo, ¿no? Rechazaron, mi hermana, rechazaron, y noten que rechazar es quedar en oscuridad. Y cuando digo esto, y no estoy tratando de juzgar, pero el hecho de que usted ahora ve, ¿sí? Porque aquí ha habido, yo no sé allá en Colombia, pero aquí, ¿sí? Hay hermanos, se les llama, como usted dice, retrepistas, porque seguían la línea del pastor Restrepo, este, y hay retrepistas que son más retrepistas que Restrepo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quedaron con el mensaje de Restrepo, ¿sí? Con respecto a la organización, este, eh, y lo más tremendo es que esos retrepistas se han sorprendido de ver, ¿sí? De que Restrepo ahora, hoy en día, ¿sí? Forma parte de la organización, ha vuelto a la organización. Entonces eso es parte de lo que demuestra el rechazo de la luz, ¿sí? Se vuelven en tinieblas, vuelven precisamente incluso a aquellos que por un tiempo habían predicado, ¿sí? A olvidar eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Noten esto, vamos a terminar sí, con una consideración de esta, sí, esta aquí, porque él está llegando precisamente al punto. Noten que nosotros iniciamos este segundo tema, eh, evaluación de este tema, estudio de esta temática, justamente cuando el anciano Jeff ya ha presentado la argumentación profética para la primera frase de la cita, cuando él dice, sí, la conducción del Señor, que el Señor ha conducido paso a paso. Ya él ya había, y entramos precisamente en esta segunda para considerar la enseñanza del Señor, ¿sí? Que no debemos olvidar, ¿sí? Y esta es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, esto que nos estaba diciendo aquí. Esta profecía terminó en 1843. Está marcando la llegada del clamor de medianoche. Estos dos periodos proféticos terminan en 1844. Y Elena de White dice que la misma evidencia que habían visto para proclamar que los 2520, los 2300 y los 1335 terminaban en 1843, fue entonces reconocida para probar que terminarían ¿cuándo?
en 1844. Noten que esa es la verdad que el Señor, parte de esa verdad, que el Señor dice que no debemos temer del futuro, a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos condujo y que nos enseñó. Por lo tanto, aquellos que no reconocen los 1335 cumpliéndose en 1844, el 19 de abril de 1844, y conduciendo al tiempo de tardanza de Mateo 25, tienen todo de qué temer. Es decir, todo movimiento de sostén propio que esté enseñando que los 1335 días se van a cumplir en una futura ley dominical, han desechado la enseñanza del Señor y por lo tanto tienen todo para temer del futuro, en el futuro. Entonces, cita aquí el anciano Jeff: la luz de la palabra de Dios brilló sobre su posición y descubrieron un tiempo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor por la venida inmediata de Cristo, habían pasado por alto la tardanza de la visión, que estaba calculada para manifestar a los verdaderos que esperaban. Nuevamente tenían un punto de tiempo. Sin embargo, vi que muchos de ellos no podían elevarse por encima del severo chasco para poder poseer ese grado de celo y energía que había marcado su fe en 1843. Satanás y sus ángeles triunfaron sobre ellos, y aquellos que no recibieran el mensaje se felicitaron a sí mismos por su juicio y sabiduría previsores al no recibir el engaño, como lo llamaban. Wow. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque hay algunos que incluso lo he escuchado en el mismo movimiento, ¿no? Bueno, nosotros no creíamos en eso, ¿sí? Es decir, no creíamos en el 18 de julio, porque nosotros creíamos que no hay periodos proféticos más allá, y por lo tanto no creyeron el 18 de julio. Pero esto es tremendo, porque cuando dice aquí, Satanás y sus ángeles triunfaron sobre ellos, y aquellos que no recibirían el mensaje se felicitaron a sí mismos por su juicio y sabiduría previsores al no recibir el engaño, como lo llamaban. No se dieron cuenta de que estaban rechazando el consejo de Dios contra sí mismos y estaban trabajando en unión con Satanás y sus ángeles para dejar perplejo al pueblo de Dios que estaba viviendo el mensaje enviado por el cielo. Es decir, aquellos que hoy en este movimiento creen que, bueno, nosotros no lo creíamos porque nos estaba diciendo la palabra de Dios. Había alguien que me llegó a decir, hermano, pero es que nosotros no creíamos, no participamos del 18 de julio porque pensábamos que el 18 de julio, gente de este mismo movimiento, el 18 de julio, sí, no había periodos proféticos, y les rebatimos hasta que ya a nuestros mismos hermanos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No entendieron que el chasco era parte del proceso divino diseñado por el Señor para producir una experiencia entre los verdaderos hijos de Dios, para distinguir entre los verdaderos y los falsos. Eso no lo entienden. Hermano, en esa época, o sea, todos estábamos tan unidos en los mensajes aún con Freire y de todo esto, pero hermano, cuando sucedió eso, ahí se destacó, se vio realmente qué era lo que se estaba haciendo, o sea, el mensaje cómo se estaba tomando, y unos para allá y otros para acá. O sea, se dividió total, que quedó totalmente dividido, hermano. Tremendo. Esa fue la experiencia, ¿no? Sí, eso, hace unas reuniones atrás, ustedes lo recordaban, toda esa división, toda esa incertidumbre que se produjo a raíz del que no se cumpliese del chasco, ¿sí? La predicción. Tremendo, mi hermano. Se llegaron a vivir que los que no creían el 18 de julio que se fuera, los que estaban acá y de verdad se fueron,
Y dicen, y hoy en día todavía lo predican, dicen, el que no crea, el que crea en el 18 de julio no debe estar aquí. Ah, imagínese. Tremendo. No entendieron y no están dispuestos a seguir la luz del Señor. Sí. Tremendo. Entonces, noten, terminamos con estos dos párrafos, ¿sí? Ahora, en esta historia, justo aquí, hay dos clases. Hay dos clases pasando por esta historia. Estas son las dos clases pasando por esta historia. Esta clase comienza a ridiculizar a esta clase, pero esta clase es guiada de regreso a los periodos proféticos y llega a entender que la evidencia que los había llevado a identificar la conclusión de los 2520 y los 2300 terminando en 1843, era para probar que terminaba en 1844. Pero aunque vieron eso, aunque reconocieron eso, todavía no estaban tan en fuego por el Señor como lo estaban antes del primer chasco. Van a encenderse de nuevo. ¿Cómo se van a encender? Con el mensaje del clamor de medianoche, con julio 2023. Ya han entendido que 1844 es el fin de las profecías, lo que esperan antes del clamor de medianoche. ¿Qué hace el clamor de medianoche por ellos? Les permite identificar el 22 de octubre de 1844. Con esa pieza de información, ahora no es solo en algún momento en 1844, es en este día, en ese mismo día, y eso es lo que empodera el mensaje. ¿Ven el proceso? ¿Ven la enseñanza que produce esta experiencia? ¿Cuáles son las enseñanzas que producen esa experiencia? Pues son tres profecías: los 1335, los 2300 y los 2520. ¡Wow! Ahora, después de que se dieron cuenta de esto, van a estar proclamando: salid de Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel. Y hermanos y hermanas, mencionamos esto, pero seamos claros sobre esto una vez más. ¿Qué termina aquí? ¿Qué termina en el tiempo de tardanza? El uso de este cartel, es decir, del diagrama de 1843. Tienen que dejar este cartel a un lado porque ahora están entendiendo que el Señor viene en el 44 y ese cartel dice que Él viene en el 43. Así que dejan el cartel a un lado para esta historia aquí, ya que están usando este cartel. Entonces, ¿cuál es su mensaje? Que se convierte en un mensaje en esta historia. Sí. Y entonces él va a leer precisamente el último párrafo donde dice: los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Por un tiempo, aquellos que no recibieron el mensaje fueron restringidos por medio de actuar los sentimientos de sus corazones, pero el paso del tiempo reveló sus verdaderos sentimientos. Deseaban silenciar el testimonio de los que esperaban se sentían obligados a dar, de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. ¿Qué periodos proféticos? Estos tres, los 2520, los 2300 y los 1335. Ese es su mensaje aquí. Ahora dicen: lo entendemos. Estas profecías se extienden hasta 1844. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Su mensaje en esta historia del clamor de medianoche son los 2520 y la profecía de los 2300 años. Ese es su mensaje. Ese es nuestro mensaje. ¿Y acaso no es nuestro mensaje, mis hermanos, la visión, sí, la chazón y la maré? Ese es nuestro mensaje. Cuando Daniel en el capítulo 10 llega y dice que ha entendido la visión, ha entendido el asunto y la visión, está diciendo es precisamente esto, que ha entendido los 2520, la profecía, ¿sí?, de la historia profética, y la de los 2300, que es la aparición de Cristo repentina, ¿sí? Y ese es su mensaje. Noten que él lo dice ahí, lo remarca aquí. Ese es su mensaje. Ese es el mensaje del clamor de medianoche. El que nosotros ahora
hemos estado experimentando luego de julio de 2023. ¿Lo logran ver, mis hermanas? Y aquí Jeff lo está diciendo, ha llegado con la lógica profética en la historia milerita y él lo señala, y cuando usted lo ve y lo aplica ahora, entonces usted puede entender por qué Daniel en el capítulo 10 es un símbolo de los 144,000. Y que llegó en el punto, llegó al clamor de medianoche, entendiendo los 2,520, ¿sí? Y los 2,300, la davar, o lo que es la chazón y la maré. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que nos trae el clamor de medianoche. Y que debemos experimentar la visión de Cristo. ¿Sí? Terminamos precisamente en este párrafo, mis apreciadas hermanas, ¿sí? Para que, bueno, el Señor nos permita en la próxima reunión continuar. Aún nos queda bastante, ¿sí? Creo que podemos terminarlo en la próxima, ¿sí? Reunión. Así que no sé si hay algún comentario, algún aporte. Ok, muy bien. Todo está claro, ¿sí? Muy bien. Finalizamos entonces en esta hora teniendo una palabra de oración. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Señor, gracias, Padres, por llevarnos al fundamento, por llevarnos al origen, por llevarnos, Señor, al inicio, Señor, de estas verdades, al momento histórico bajo su cumplimiento, Señor. Porque esto nos permite ver, Señor, que ha sido repetitivo en nuestra experiencia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos hace ver que la manera en que tú nos has conducido en el pasado. Y cuando le digo esto, Señor, en especial en nuestra experiencia pasada de los años recientes, de los últimos 5 años, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta luz que aclara todo nuestro camino, así como la luz del clamor de medianoche alumbra todo el sendero que conduce a la ciudad celestial, y justamente tú estás al frente guiándonos, Padre Celestial. Esta luz deja ver eso. Gracias, Señor, porque de esta manera, Señor, no nos desviamos a derecha ni a izquierda. Señor, si mantenemos nuestros ojos fijos en ti y siendo alumbrados por esta luz preciosa del clamor de medianoche, Señor, y si somos fieles, Señor, seguiremos hasta el final de este camino, de este sendero, Padre Celestial. Humildemente, pues, en tus manos quedamos en esta hora. Te pido por mis hermanos y hermanas que están, Señor, que han estado precisamente en este estudio. Bendíceles, ayúdales, Señor, y permite, pues, Padre, que podamos seguir, sí, obedeciendo tu voz y tu mandato. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.